Filipenses 2, verso 5 al verso 11. Dice la palabra de Dios: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aquí se hace referencia, el apóstol Pablo hace referencia a un nombre, y nosotros tendríamos que definir a qué nombre se refiere, porque aunque inicialmente dice que en el nombre de Jesús, si usted nota en el versículo 11 dice: y toda lengua confiese que Jesucristo, y ya menciona las dos características de lo que era la vida de Jesús: Jesús como Salvador y Cristo como ungido o escogido. Entonces ese es un nombre compuesto, pero nosotros sabemos que el nombre que tenía nuestro Señor y Salvador era Jesús. Ahora, ese nombre no era único en esa época, ese nombre ya existía. Muchas otras personas tenían ese nombre, lo que tenían era derivaciones del nombre de Jesús. Yeshua, Jesús, José, eran nombres derivados de Jesús. Y lo que nosotros necesitamos ver es qué significado tiene entonces nombre. ¿Qué quiere decir con en el nombre, y para que en el nombre de Jesús, y que se le dio un nombre que es sobre todo nombre? Porque el nombre de Jesús no era exclusivo, por un lado, y segundo, no tiene nada de mágico el nombre. Ahora, ¿cómo podemos nosotros interpretar el que ahora nosotros, al acercarnos en oración a Dios, lo debemos hacer en el nombre de Jesús? ¿Qué es lo que hay de importante en utilizar en el nombre de Jesús? Bueno, si nosotros recordamos en Mateo capítulo 6, que es la ocasión en la que Jesús le está enseñando a los discípulos también cómo ellos debían orar. Cuando nosotros vamos a Mateo capítulo 6, versículo 9, dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Aquí encontramos nosotros nuevamente la referencia de nombre. Ahora, ¿cuál es el nombre de Dios? Muchos han tratado de definir cuál es el nombre de Dios, y han hecho de esto una doctrina que ha llevado a la iglesia a muchos debates, incluso a divisiones acerca del nombre. Pero cuando nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, nos damos cuenta que a Dios se le identifica de muchas maneras. La primera descripción que tenemos acerca de Dios, en la cual Él mismo se identifica, es con Moisés en Éxodo capítulo 3. Cuando Moisés le pregunta: y si los hijos de Israel me inquieren, me preguntan, ¿quién me envió? ¿Qué les digo yo? Y allí Dios hubiese podido revelar cuál era su nombre. Sin embargo, Dios no revela cuál es su nombre, sino que revela cualidades de Él. Y lo que le dice es: yo soy el que soy. Así les dirás: yo soy, me ha enviado. Ahora, la frase yo soy tiene mucho significado. No era simplemente como diles que yo soy y ya. No, esa frase yo soy está en tiempo perfecto. Lo que le está diciendo es: el que es, el que ha sido y el que será te envió. El eterno, el glorioso, el preexistente, el que no necesita de nadie ni de nada para su existencia, el Todopoderoso te ha enviado. Y eso nos va a enseñar mucho, hermanos, porque cuando Dios le envía, diciéndole yo soy te he enviado, ahí va un poder. Y eso es lo que nos vamos a encontrar cuando veamos lo que significa el nombre y por qué hacerlo en el nombre. Ahora, a Dios se le identifica de muchas maneras en el Antiguo Testamento. Se le
se le identifica como el Altísimo, el Dios de Israel, el Dios de los ejércitos, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Moisés. Se le identifica también como el Dios de la venganza, el Dios de la ira, el Dios de la misericordia, el Dios de gloria, el Dios Padre, el Dios eterno, el Dios amoroso. O sea, tenemos tantas definiciones en las cuales se le identifica así: el Dios vengador, el Dios celoso. Y uno dice entonces, bueno, al fin, ¿cuál es el nombre de Dios? Y ese es el problema, que nosotros hemos pensado que hay un nombre en especial. Pero lo que vamos a ver, hermanos, es que no se trata de un nombre en especial, sino lo que hay detrás de ese nombre. Y en Hechos, capítulo 4, podemos nosotros ir dilucidando a qué se refiere la palabra cuando habla de en el nombre. En Hechos, capítulo 4, nosotros tenemos la historia de la curación de un cojo que se encontraba en la puerta de la Hermosa, que esperaba a las personas allí para que le diesen limosna, y se encuentra con Pedro y Juan, o Juan y Pedro se lo encuentran a él más bien, y al pedirle a ellos dinero, Pedro y Juan le dicen: mira, la verdad no tenemos dinero, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo, levántate y camina. Y dice que inmediatamente este hombre se puso de pie. Bueno, eso, en vez de provocar que los judíos y los sacerdotes quisieran conocer la doctrina de Jesús, lo que hicieron fue perseguir a los apóstoles porque habían hecho un milagro, y ese milagro había ocasionado que muchos judíos se volcaran a seguirlos a ellos y a creer en el nombre de Jesús, lo cual provocó en ellos envidia, celos, y por eso fue que tomaron preso a los apóstoles. Entonces los tenemos nosotros en el capítulo 4. Si usted nota, dice el versículo 1: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Ahora, más adelante, ellos quedan en la noche allí, y al otro día comienza el interrogatorio, y comienzan ellos a querer indagar del por qué ellos habían hecho eso y con qué autoridad lo habían hecho ellos. Así que vamos a seguir leyéndolo. Miren lo que dice en el versículo 5: aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio les preguntaron. Escuche esta pregunta, porque aquí tenemos nosotros una enseñanza: ¿con qué potestad o en qué nombre? La palabra potestad es autoridad. ¿Con qué autoridad, con qué poder o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este es Jesús, la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahora, note la pregunta de los sacerdotes a los apóstoles: ¿con qué autoridad o en qué nombre? No son dos preguntas, es la misma pregunta puesta de dos formas diferentes. Ellos no le están preguntando, bueno, ¿con qué autoridad y en qué nombre? No es y. Ellos no están separando. Si usted nota, lo que dice gramaticalmente el pasaje es ¿con qué autoridad o en qué nombre? ¿Qué es lo que nos enseña esto, hermanos?
que cuando nosotros utilizamos la frase en el nombre de Jesús, no nos estamos refiriendo literalmente al nombre compuesto por las letras J-E-S-U-S, Jesús. No, porque en ese nombre no hay nada de especial. Es en la autoridad que hay detrás de ese nombre. Es en el poder que hay detrás de ese nombre. A eso era lo que se refería el apóstol Pablo cuando decía que se le da un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Lo que nos está mostrando, hermanos, es que cuando nosotros oramos, nosotros no lo hacemos y al final le colocamos como el sello Jesús, no, sino que nosotros oramos en la autoridad de Jesús, y eso tiene una razón. Usted y yo no tenemos ninguna autoridad, no tenemos ninguna influencia sobre Dios. Todo lo que usted y yo hacemos y todo lo que usted y yo recibimos es porque Cristo tiene autoridad, y es en la autoridad de Cristo que nosotros nos podemos acercar a Dios. Se lo coloco de esta manera. Cuando llega alguien, si usted ha escuchado o ha visto, cuando llega la policía a hacer un allanamiento a una propiedad, cuando llega el ejército a salvar a una persona, si usted ha notado, ellos no dicen: soy el soldado fulano de tal y vengo a rescatarlo, o soy el policía llamado fulano de tal, ábrame la puerta. No, si usted se da cuenta, ellos utilizan una frase: somos la policía, somos el ejército. ¿Y qué quiere decir eso? Tenemos una autoridad, tenemos un poder, venimos en ese nombre. Y las películas antiguas, si usted ha visto películas antiguas, y no porque yo sea viejo, sino porque hay películas de hace algunos años, decía: en el nombre de la ley, abra la puerta. Ellos no decían en el nombre mío, no, en el nombre de la ley. Es decir, en la autoridad que nosotros tenemos por ser la ley, ábranos la puerta. Y es lo mismo que está pasando aquí. Cuando nosotros decimos en el nombre de Jesús, nosotros estamos orando en la autoridad de Cristo, en el poder de Cristo, porque Él sí lo tiene absolutamente todo. Si no fuera por la obra mediadora de Jesús, nosotros no seríamos escuchados por Dios. No seríamos escuchados por Él. Es porque Cristo intercede por nosotros ante el Padre, y cuando nosotros decimos en el nombre, no es porque sean palabras mágicas, es porque nosotros hay una convicción de que si no fuera por Él, ninguna de nuestras oraciones pasaría del techo. Ninguna, hermanos. Ahora, en Juan capítulo 16, y digo esto precisamente por lo que decía al inicio, de que muchos, al hacer referencia al nombre, han formado debates, incluso se han dividido iglesias del Señor, porque unos aluden a un nombre, otros dicen es en este nombre, otros dicen no, no es en ningún nombre, y eso ha llevado a la iglesia a un gran conflicto. ¿Ya? En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 22 al 24, Daniel, ¿nos puede leer ese pasaje? 22 al 24. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidáis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo. Amén. Vamos a notar algo allí interesante, y es que en el versículo 24 dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Y eso tenía una razón, hermanos. Si usted se da cuenta, Jesús todavía no ha partido de esta tierra. Jesús les ha enseñado en Mateo capítulo 6 a orar, pero a orar al Padre sin la mediación de Él. En la oración del Padre Nuestro, Jesús no dice: y cuando oren, digan: Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de Jesús te venimos a pedir. No, la oración va directa hacia Dios. ¿Por qué? Porque Cristo todavía no ha muerto en la cruz. Pero una vez Cristo muere en la cruz,
entonces ahora es en la autoridad de Cristo, porque es por el sacrificio de Cristo que nosotros tenemos libertad y acceso a la presencia de Dios. Y es por eso que Él le dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Por qué? Porque a partir de Jesús, de su sacrificio, nosotros ahora tenemos no solamente derecho de entrar a la presencia de Dios, sino que tenemos autoridad en la autoridad de Cristo. Por ser hijos de Dios, por haber sido salvados de nuestros pecados, por haber recibido el sello del Espíritu Santo y porque ahora Cristo está en nosotros. En el versículo 25, pareciera que hay una contradicción, pero no la hay. ¿Por qué? Por lo mismo que acabo de decir. Dice el versículo 25, estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre. Y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Pareciera una contradicción porque al principio Jesús les dice, pidan en mi nombre. Y ahora les dice, van a pedir en mi nombre y no les digo que yo rogaré al Padre por ustedes, porque el Padre mismo os ama. No hay una contradicción. Lo que Jesús quiere es que los discípulos entiendan que ahora ellos tienen una relación íntima con Dios por lo que Jesús va a hacer por todos nosotros. No es que Jesús les está diciendo, pidan en mi nombre, y luego les dice, bueno, pero pidan, pero yo no voy a hacer nada. No es eso lo que está diciendo. Lo que les está diciendo es, pidan en mi nombre, pero no piensen que Dios es un Dios lejano de ustedes. No, Dios es un Dios cercano porque también es vuestro Padre. Y es vuestro Padre porque ustedes han creído que yo salí de Él. Y como han creído que yo salí de Él, han obedecido mi palabra. Y si han obedecido mi palabra, según Juan 14:23, el que me ama mi palabra guardará. Y el que guarda mi palabra, mi Padre le amará. Y vendremos y haremos morada con Él. Lo que está diciendo Jesús es, deben seguir pidiendo en mi autoridad, pero entiendan que ustedes ahora también son hijos de Dios. Y con esa confianza es que nos acercamos al Padre. Escuche, confianza, no confianzudos. ¿Por qué? Porque hay cristianos que se pasan de confianza y piensan que Dios es cualquier cosa. Que pueden hablar con Él como si fuera el amiguito, como si fuera la persona, el tendero, donde le dan órdenes. Y no, y es que somos hijos de Dios y somos hijos del Padre y yo le ordeno y yo le decreto, como dijo uno de esos famosos televangelistas, donde él decía, yo puedo ordenarle a Dios que Él me dé lo que le pida. Eso es blasfemia, eso es herético, porque nadie le puede dar órdenes a Dios. Nosotros no tenemos ninguna autoridad sobre Dios, tenemos confianza, pero no debemos ser confianzudos. En la oración del Padre Nuestro, Jesús dice, Padre Nuestro, y lo que les está diciendo es, Él es vuestro Padre. Sientan esa cercanía con Él, pero inmediatamente pone las cosas en contexto, que estás en los cielos. Escuche, que estás en los cielos. Nosotros estamos en la tierra, nosotros somos sus criaturas, Él es el Creador. Y por eso es que nosotros necesitamos de que Jesús esté mediando por nosotros. En la oración, eso es lo que nosotros hacemos. Cuando utilizamos la palabra en el nombre, es porque estamos orando en la autoridad de Jesucristo. Y es por esa autoridad que la tiene sobre todas las cosas, como dice Mateo 28, que se le dio toda potestad en el cielo y en la tierra, que nosotros nos acercamos a Dios y podemos estar confiados de que Él nos escucha. Y si Él nos oye, como dice Primera de Juan, sabemos que tenemos las peticiones de nuestro corazón.